tal? Qué gusto reencontrarme con ustedes. 23 de mayo se inicia la segunda temporada de Último Momento y la reapertura del canal YouTube de Cabildeo Digital, el canal de José Manuel Barrios Pando. Cacho, qué gusto reencontrarme. Hola Amalia, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Un placer estar nuevamente contigo, con nuestros amigos, con nuestras amigas en esta segunda temporada, en este segundo ciclo de Último Momento. Tú lo has dicho muy bien, Amalia, siempre, siempre estará con nosotros Manuel, así que realmente es una idea que nació con él y está viva con él. Así que vamos adelante, Amalia. Sí, en medio de todos los espectadores, que espero que sean muchos, ahí en el medio está Manuel. Así Bueno, es. casi comenzamos con una agenda intensa en este día. Primero, ¿qué tal eso de tener paciencia, el aguante, ¿no? El aguante hasta la próxima semana sin gasolina. Bueno, Amalia, es que la verdad que debe ser el único país, por lo menos en Latinoamérica, que tiene marejadas. No hay otros países que estén sufriendo ningún tipo de vicisitudes con el mar para que descarguen los combustibles, ¿no? Y en Bolivia esto ya se ha vuelto un pretexto corriente. Marejadas, sismos, bueno, se inventan de todo y como tú has dicho, la última es aguántense un poquito, la siguiente semana va a haber una ventana climatológica y vamos a aprovecharla para descargar, imagínate, 175 millones de litros de combustibles, diésel, gasolina y crudo. Esto está peor que el gobierno de la UDP allá por 1983-84, ¿no? Pero con muchas cosas en común. El mejor regalo para la suegra, 1 litro de aceite. Ay, quedas, pero un duque, ¿no? Pero peor, Cacho, porque en el gobierno de la UDP había carburantes. No había dólares, había una gran inflación como ahora, pero había carburantes. Mira, ayer se ha cotizado en el mercado paralelo, si vale el término, del aceite, 1 litro, 20 bolivianos, 20 bolivianos. ¿Te acuerdas, Amalia, cuando estábamos en el primer ciclo del programa Último Momento? Veíamos ya las filas y claro, EMAPA vendía a 11 bolivianos. Ahora EMAPA te vende ese mismo litro en 14 bolivianos. Y en el alto, 20 bolivianos. Imagínate, ayer un muchacho hizo un video, pero fabuloso, desde un supermercado, un muchacho que volvió al país de Estados Unidos, y se metió al supermercado con su camarita y empezó a registrar los precios de los productos. Los cereales, Amalia, 300 bolivianos. El café, más de 100 bolivianos el tarro de café. Realmente las cosas están, como tú dices, como la UDP e incluso peor. La diferencia con UDP es que a pesar de la crisis de la economía y el cierre del ciclo del estaño, había una opción para el país que era el gas natural. Ahora se agotó el gas natural y estamos en la lona. Y el gobierno es como si no pasara nada, ¿no? Es impresionante la cara dura que hay. Y la gente que ya ha salido a las calles, mira, hay paro ahora de los distribuidores de gas, de tal modo que no hay diésel, no hay gasolina, no va a haber gas licuado. Los precios, como tú dices, son tan altos que el salario de uno ha quedado en nada. Todo lo que se ve en perspectiva es incertidumbre, todo lo que se ve son nubarrones negros. Y es obvio que hay una necesidad urgente de cambiar al gobierno y a mí me parece que el gobierno no piensa irse. Entre otras cosas, Cacho, creo que hay que volver al origen de las cosas, al pecado original. ¿Qué opinas de irnos a Adán y Eva? Buen apunte, muy buen apunte, Amalia, porque creo que esa puede ser en este momento la manera de explicar por qué hay esta crisis profunda en la economía del país y por qué algunos gobernantes se quieren atornillar en el poder. Adelante, Amalia. Bueno, Adán y Eva es el nombre del fundo
de más de 2.000 hectáreas que el hijo menor del presidente, justo cuando cumplió 25 años, se hizo de estas 2.100 y tantas hectáreas en un lugar maravilloso. Eso era un lugar para cuidar los bosques, eran bosques totales. Bueno, ya deforestó 400 y más hectáreas, casi 500 hectáreas, tractor, los árboles cayendo, usted puede imaginar, pam, 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 para plantar maíz y soya. ¿Cuánto pagó, Cacho? 3 millones, son 3,3 millones de dólares. Un muchacho de 25 años con 3.300.000 dólares ya es sospechoso, ya es sospechoso. La pregunta acá rápidamente es, ¿a quién le pagó? Y aquí empieza el conflicto, Cacho. No es solo la plata, yo creo que fue una venta ficticia. No te olvides que esta denuncia la lanzó el diputado Héctor Arce acá en el programa Último Momento. Ahora ha profundizado la investigación un grupo de 163 periodistas de muchísimos países, más de 60 países, este grupo que se llama Conectas y que hace investigaciones. Conectas publica los papeles de esta transacción y por eso se sabe que la supuesta transacción es de 3.3 millones para comprar 2.187 hectáreas a 25 kilómetros de Santa Cruz y a las orillas del Piraí. O sea, mejor imposible, ¿no? Mejor imposible. Pero lo interesante de esto no solo es que la Autoridad de Bosques y Tierras le autorice inmediatamente el deforestar. Eso ya es algo alarmante. Pero yo creo que la clave está en de quién era estas tierras. Esta tierra era de conservación de bosques, pero años antes, en el gobierno de Evo Morales, cuando Arce Catacora era ministro de Economía, resulta que una empresa obtiene del INRA de forma gratuita esta dotación de estas hectáreas. Cacho, tú sabes, todos sabemos que la dotación, es decir, la entrega gratuita de tierras del Estado, solo se hace a comunidades indígenas. Eso dice la ley. Es lo cierto. Así es, Amalia. Pero ya que estamos comparando el presente con el pasado, Amalia, Edín Céspedes, ¿te acuerdas? El ministro de Educación del gobierno de Banzer, se queda con un piojo tuerto. Branko Marinkovic, ¿te acuerdas? Con Laguna Corazón, se queda con un piojo tuerto porque Rafael Arce Mosqueira no solamente recibe las tierras, como tú dices, aparentemente en una operación ficticia, sino que tiene combustible, ¿te acuerdas? Que mostramos esos pagarés de combustible ipso facto al hijo del presidente. Tiene mercado seguro porque la soya que está produciendo, los granos que está produciendo directamente se van a EMAPA y nadie investiga. Yo me acuerdo de Miguel Urioste, ¿te acuerdas? De la Fundación Tierra, que investigó el caso Bolívares de Edín Céspedes hasta que descubrió todo. Aquí no. Aquí la Fiscalía cierra la investigación. 25, 26 días, como dice el diputado Héctor Arce, listo, me lavo las manos, no hay investigación, rechazo todo y sigan adelante, muchachos, con el gran negocio. Héctor Arce denuncia esto, que Rafael Arce Mosqueira, este muchacho de 25 años, se hizo pagando estos 3.300.000 dólares por estas tierras, más de 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas, es, por Dios, es terrible. Bueno, y denuncia esto. Denuncia además que tiene cisternas y tiene un contrato con yacimientos para que le dé y le daba la gasolina, pero no hacía colas, ¿está bien? No hacía colas, se iba a yacimientos y se conseguía las cisternas
y podía sembrar y cosechar a su gusto, pero además lo que tú dices que me parece importante, Cacho, que tiene mercado asegurado. Cultiva maíz y ¿quién se lo compra en Mapa? A precio preferencial, subvencionado. ¡Qué escándalo! Pero este detalle, déjame profundizar, porque esto me parece la clave. Años antes de que se produjera esta transacción con Rafael Arce, que ocurrió el 2021, años antes, el INRA regala estas tierras, hace esta dotación a una empresa que se llama Las Palmeras. Ya es ilegal porque es una empresa agropecuaria de no sé qué cosa, Las Palmeras. Esa ilegalidad es aún mayor porque se supone que estos empresarios, que no se sabe quiénes son, que deben ser palos blancos del propio Arce Mosqueira, van a un banco y consiguen plata, cash, en efectivos, dólares verdes, y ponen en hipoteca estas tierras dotadas gratuitamente. Y luego, después de que estas tierras tienen hipoteca y los dueños, que no se sabe todavía quiénes son, consiguieron plata de un banco. No me extrañaría que sea un banco estatal, ¿no? Después de esto, Arce Mosqueira hace esta compra y se hace dueño de estas tierras. Mi hipótesis, el INRA no podía regalarle al hijo del presidente estas tierras. Está bien, porque eso ya ponía en evidencia el escándalo. Entonces inventan una empresa, Las Palmeras, y luego Las Palmeras supuestamente le vende a Arce Mosqueira. Pero a mí me parece que ahí lo que hubo es que el Estado le regaló al hijo de Arce 2.000 hectáreas. Eso es lo que pasó, ¿no? No se sabe qué banco. Se ha investigado a ver si algún banco hizo el préstamo. No, de momento no se sabe. Como no se investiga, lo que dijo el diputado masista Héctor Arce, la fiscalía lo primero que hizo fue cerrar el caso. No se admitió la demanda. Aquí hay de todo: abuso de poder, influencias, beneficios, favoritismo y, por supuesto, dinero mal habido. Amalia, yo tengo una consulta para ti en este tema. ¿Tú crees que esto ya ha sido planificado con anterioridad, cuando el presidente era ministro de Economía? Porque estas cosas no se hacen de la noche a la mañana, ¿no? ¿Qué dice tu hipótesis, Amalia? Déjame ver, los datos y la cronología es muy elocuente, ¿no? Esta empresa, Las Palmeras, se hace de estas tierras de forma gratuita, por lo que hay que procesar a los del INRA, el año 2011. ¿Quién era presidente el año 2011, Cacho? Evo Morales Ayma. ¿Y quién era su ministro de Economía? Luis Arce Catacora. Ya está. Ahí hay un manejo de influencias. Y ahí se queda. Estas 2.000 hectáreas pasan a manos de esta empresa y esta empresa inmediatamente obtiene líquido, plata, cash, porque hipoteca, lo cual es un segundo delito, porque cuando a vos te dan tierras gratuitas del Estado, tú no las puedes ni dividir ni revender, menos empeñar a un banco y darlas como garantía. Y luego ahí se queda hasta que el año 21, el hijo de Arce, Rafaelito, el Rafa, ¿verdad? Mientras Marcelito hacía otras cosas en yacimientos, el Rafa se convierte en uno de los empresarios más grandes de Santa Cruz. Caramba. Y es así, parece una especie ya de dinastía de los negocios, porque mientras Ernesto Rafael se hace una suerte de terrateniente moderno en Bolivia, Marcelo
es una especie de empresario global, ¿no? Tiene conexiones con rusos, con chinos por el tema del litio, y según el diputado Héctor Arce, siempre sus declaraciones son de alto voltaje, dice que también la hija ha recibido más de 60 millones de bolivianos productos de préstamos bancarios, una muchacha también muy joven que ha recibido esa cantidad de dinero. Aquí estamos entonces frente a una dinastía de los negocios cuyo padre quiere ser ahora senador, Amalia, está buscando protección, no quiere salir eternamente del poder. No, me parece a mí que está buscando protección, entonces por eso es que cambia, declina su candidatura a presidente del país y ahora dice, no, voy a ser primer senador por la paz. Yo creo, Cacho, que él no pretende ser senador. Yo creo que él quiere la prórroga, entre otras cosas, para proteger a sus hijos y a él mismo de estos negociados que escribió un periodista y dijo, acá hay corrupción inocultable. Y a mí me parece acertado lo que dijo Hernán Terrazas. ¿Qué es esto, por Dios? Este es un escándalo mayúsculo. Ningún gobierno podría subsistir un segundo después de comprobarse esto. Ahora esto va a un juicio de responsabilidades y no hay duda de que todos los involucrados, desde el beneficiario, que el Rafa, y todas las autoridades que lo han protegido, el de Bosques, el INRA, EMAPA, Yacimientos, todos los que han hecho expedito todos los contratos para que ese negocio funcionara y se enriqueciera a costa del Estado, porque todos son privilegios, conseguir el diésel, el mercado de EMAPA, etcétera, etcétera, todos son muñequeadas y privilegios para que Rafitas se vuelva uno de los grandes agroindustriales de este país. Esto va a un proceso penal gravísimo, Cacho, gravísimo. Es uno de los actos de corrupción más grandes de la historia del país, y eso que todavía no se han investigado los negociados con la gasolina en yacimientos. Hay que ver lo que fue eso. Eso todavía no está muy claro, pero hay que investigar. Yo creo que esto tiene una repercusión en materia electoral. Y yo te propongo ir a este segundo tema, porque no solo hay crisis en los mercados, en los bolsillos, crisis económica, falta de perspectivas, pero las elecciones van por ese camino. Amalia, entonces entramos de lleno al tema de lo riesgoso que está el proceso electoral 2025, las elecciones del bicentenario, porque te cuento, Amalia, les cuento, amigos, que hay 14 recursos constitucionales activados o por activarse en el país. Son 9 partidos de la más de decena de partidos registrados en la Corte, 9 están en la cuerda floja por este tipo de recursos. Hay una amenaza de uno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral de renunciar si las cosas siguen así. Hay un comunicado un poquito débil del Tribunal Supremo que exhorta a los jueces constitucionales no meterse en las competencias del órgano electoral. Y este viernes aparentemente hay una reunión de la sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional que emitiría un pronunciamiento diciendo aquí se acaba todo este jaleo, así que ponemos orden y se pone fin a esta seguidilla de recursos que están poniendo en acecho al proceso electoral. La pregunta, Cacho, es si esta estocada al proceso electoral y a las atribuciones del Tribunal Electoral es obra de un lobo solitario, en realidad dos. Una acción espontánea, por despecho amoroso, yo friego al país y acabo con el proceso electoral, o son acciones premeditadas, políticamente organizadas. ¿Tú qué crees? Yo creo lo segundo, Amalia, y se conecta mucho esto con lo que has dicho hace un momento en torno a esta
esta especie de plan, a esta especie de objetivo que es el prorroguismo, ¿no? O sea, hay necesidad, por tanto, de meterle dinamita al proceso electoral. Y claro, no se puede entender de otra manera, es que haya esta explosión de recursos de los más realmente estúpidos, Amalia, porque, por ejemplo, un partido que ha perdido su personalidad jurídica, ha muerto, para ponerlo en términos sencillos, hace más de 20 años, el MIR, plantea un recurso para que se le devuelva su personalidad jurídica, después de que prácticamente en todo este cuarto de siglo nunca ha participado en elecciones. O, por ejemplo, de que un recurso contra el movimiento del tercer sistema que se planteó simultáneamente en el Beni y en La Paz no aplican una medida cautelar, en el Beni sí, o sea, es el mismo proceso y funcionan de diferente manera las salas constitucionales. Una dice esto no tiene sentido, pero la otra dice no, esto sí realmente es gravísimo y por tanto dispongo que se suspenda la inscripción de los candidatos de Alianza Popular. Así de absurdas están las cosas, pero sobre esta base que te estoy mencionando, de que hay un interés por tumbar el conjunto del proceso electoral. Las personas que se han prestado a esta maniobra, el más llamativo, este muchacho de 36 años, ingeniero civil, que se llama Peter Beckhauser. Es un cruceño, nació en el Brasil, pero de padre boliviano, en fin, no discuto eso, pero estaba en las listas de Creemos. Esto es muy importante, en las listas de Camacho, que está detenido, ¿no? Camacho sacó gente buenísima como Luis Anayar o Cuellar de las listas, los vetó. Samuel Doria Medina aceptó el veto y puso esta gente. Aquí está, Peter Beckhauser. ¿Qué hizo Peter Beckhauser? ¿Sabes? Presentó 6 demandas. Él es ingeniero. ¿Por qué subrayo esto de ingeniero? Porque los ingenieros no saben nada de demandas de amparo constitucional, ¿sabes? Estos recursos legales, que hay que ser abogado, ¿no? No es que él se consiguió un abogadito y con el abogadito hicieron esto. Él dice, yo he estudiado porque tenía despecho, mi novia era de un vocal electoral. No, hazme el favor, es una mentira muy grande, nadie le puede creer eso. Hace 6 demandas. Primero tumba a Pambol y al FPV, que eran las 2 opciones por las que Evo Morales podía optar a ver si podía inscribirse. O sea, de entradita inhabilita a las 2 opciones que estaban en la mira de Evo Morales. Chao, Evo Morales. Bueno, a Evo Morales ya lo habían tumbado las resoluciones, no solo la Constitución, pero 2 resoluciones del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Supremo. Evo ya estaba chao, pero tenía la ilusión de inscribirse y hacer incendiar el país. No le fue bien, hizo la marcha, no le funcionó, ya sabes. Pero ¿quién es el autor de que tumbar a Pambol y a FPV? Este muchacho, Peter Beckhauser. Y luego arremete, Arce quería deshacerse de Evo Morales, claro que sí. El primer muñeco tumbado. En eso surge Andrónico y le mueve el piso al oficialismo. Es así. La figura de Andrónico le cambia el tablero, el juego de ajedrez al oficialismo, porque Andrónico se va a llevar las bases del MAS y eso no le conviene a Arce Catacora y su candidato Eduardo del Castillo, ministro de gobierno, el símbolo de la represión en este régimen. Entonces arremete contra el movimiento Tercer Sistema y la Alianza Popular. 3 demandas simultáneas. Santa Cruz, el Beni, manejado por uno de los prorrogados, y La Paz. En Santa Cruz se resuelve el problema al tiro, sobre el pucho. Y en La Paz,
Y el Beni, fíjate, el Beni allá, no puede ir la COP, no puede ir nadie a protestar al Beni, ¿verdad? Y en La Paz sí se puede protestar. Simultáneamente, lo que tú decías, ambos tienen que resolver, no postergan. En La Paz dicen, no, que se presente Andrónico acá, quiero verlo en vivo y en directo, dicen los jueces, se posterga. En el Beni postergan porque hay terceros interesados, que vengan los terceros interesados. Muy bien, se posterga. Ayer, Cacho, tenían que resolver esto, siguen postergando. ¿Sabe qué? La audiencia de ayer en el Beni se suspende porque dos miembros del Tribunal Constitucional del Beni se declaran enfermos y la señora toma vacaciones. Oye, el país está cayendo, la incertidumbre de las elecciones y los señores se enferman y la señora se va de vacaciones. ¿Qué dice esto, Cacho? ¿Qué dicen estos datos? Y en paralelo surge un señor que se llama Humberto Vidaurre y arremete contra todo lo demás, ¿no? Porque ya no podía el Peter hacer esto. Entonces aparece Humberto Vidaurre y quiere tumbar a Manfred Reyes Villa, quiere tumbar a Eva Copa, quiere tumbar a Samuel Doria Medina. Y presenta todas las demandas y otras que tú has mencionado, otras demandas, pero esto es para tumbar a los candidatos. Al final quedan dos candidatos. Queda Eduardo del Castillo, el Peter le había presentado también demanda al MAS, pero misteriosamente la retira voluntariamente. Él va y dice, no, me he equivocado, retira. O sea, queda en pie Del Castillo y Tuto Quiroga. ¡Wow! ¡Wow! Eso es todo. No te olvides que la inhabilitación de candidatos fue la pieza clave de Maduro en Venezuela para arrancar lo que fue luego el prorroguismo, sin importar cuál sea el resultado de las elecciones. Y yo creo que están dando paso a paso, ¿no? Desde el colocado de prorrogados en el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional es el Tribunal Electoral, Cacho. El Tribunal Electoral es una secretaría, es un brazo ejecutivo del Tribunal Constitucional. El que dice si candidatea o no Evo Morales no es el Tribunal Electoral, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el que hizo y deshizo en las elecciones judiciales y quiere hacer y deshacer en estas elecciones a través de sus encomendados, que son los que están en el Tribunal del Beni, de La Paz, etcétera, etcétera. Yo creo que quieren inhabilitar a Andrónico definitivamente. Permíteme, por favor, interrumpirte un momentito, Amalia, No, sí, pero realmente me has dejado asombrado con lo que acabas de decir, que esto es camino a lo que ha ocurrido en Venezuela con Maduro. Amalia, te consulto así, de lleno. ¿Estamos ante un madurazo en Bolivia? Yo creo que sí. Nadie me cree, Cacho, porque dicen, no, Arce, por favor, si es la debilidad. No es Maduro. Maduro tenía un solo partido, unas fuerzas armadas absolutamente sólidas, al servicio de Maduro, en fin. No es el caso de Bolivia, no es tiene un partido gobernante partido en cuatro, las fuerzas armadas, quién sabe, ¿no? La policía en Bolivia, quién sabe, y bueno, un pueblo boliviano que cuando lo molestan, cuando le meten el locoto donde sabemos, salta. O sea, no sabemos, pero yo creo que la intención, Cacho, yo creo que la intención inevitable es esa. ¿Por qué? Por el primer punto, por Adán y Eva, porque tienen muchos negociados que ocultar. El Senado yo creo que es el plan B, ¿no? Arce aparece como un demócrata permitiendo las elecciones, postulando al Senado, ese es el plan B, ese es el plan B. Pero están probando, ¿por qué están dilatando estos tribunales? Porque están sopesando, lo inhabilitamos
a Andrónico no lo inhabilitamos, si lo inhabilitamos habrá levantamiento popular de las bases masistas, si no hay levantamiento, están sopesando la situación, pero que hay una intención clara, a mí me parece que es inevitable. Pensábamos que la inhabilitación venía por el lado de la oposición, es decir, que iban a inhabilitar a Tuto, a Samuel, pero la oposición entra dividida y débil, salvo que tú pienses otra cosa. O sea, acá el peligro no es Samuel ni Tuto, acá el peligro para Arce es Andrónico. Y entonces al que hay que inhabilitar es a Andrónico. Veremos qué pasa. Complementando a tu lectura, Amalia, tú decías que sospechosamente se están dilatando, comprando tiempo en el caso de las audiencias que justamente tienen que ver con el movimiento Tercer Sistema y Andrónico Rodríguez como candidato a la presidencia. ¿Qué está buscando esta dilación? Avanzar hacia el 6 de junio. El 6 de junio, el Tribunal Supremo Electoral tiene que publicar la lista de los candidatos habilitados e inhabilitados. Ese día, Bolivia va a conocer quiénes siguen en carrera y quiénes quedan fuera de la carrera electoral. Estamos a 23 de mayo, no queda mucho tiempo hacia el 6 de junio. Y si siguen estas dilaciones, horas antes de que se produzca la salida de las listas, es probable que tengamos que observar que estos candidatos que tú mencionas que le puedan hacer sombra, que pueden representar un peligro para el arcismo, entonces queden fuera de la carrera sin posibilidades, sin derecho al pataleo. Así que esto hay que tenerlo también en mente, digamos, como una alerta de que estas dilaciones pueden estar vinculadas a comprar tiempo a que llegue el 6 de junio y finalmente Andrónico Rodríguez y los que les interese al gobierno queden fuera en esta especie de acuerdo espurio con el Tribunal Constitucional con mayoría de prorrogados. Y yo quiero puntualizar algo más, Cacho. La permanencia, la existencia de los magistrados prorrogados, que duraron un año todos, y luego esta maniobra en las judiciales para que 7 de ellos se queden en el tribunal a pesar de la existencia de elecciones, el boicoteo a que se elijan tribunos nuevos en 7 departamentos para que 7 prorrogados se queden en el Tribunal Constitucional. La maniobra existió, se suspendieron las elecciones para miembros del Tribunal Constitucional en 5 departamentos, te acordarás de eso. Mira, no son casualidades, casualidad es un hecho, pero cuando es una cadena de hechos, ya no es pues casualidad, ya es una acción política sistematizada, premeditada, ¿no? Entonces acá, primero prorrogados, después 5 prorrogados se quedan en el Tribunal Constitucional y 2 en el Tribunal Supremo, 7 en total. Estos que hacen mayoría en el Tribunal Constitucional son los que hacen y deshacen en materia electoral. Cacho, el Tribunal Electoral dijo, por favor, señores del Parlamento, aprueben estas leyes, creo que son 5, para que no vuelva a ocurrir lo de las judiciales. Pues no lo hicieron. ¿Quién saboteó? El arcismo. Y el resto tampoco pataleó mucho, ¿no? O no pataleó nada. Pero el arcismo saboteó porque son los presidentes, es el presidente de la Cámara de Diputados y de las comisiones en materia. Bueno, no se aprobaron las leyes y aquí está. ¿Qué sigue a continuación? A continuación sigue 2 posibilidades. Quedan todos eliminados y queda el candidato de Arce, del Castillo y Tuto Quiroga para ir a las elecciones. Yo no puedo creer, así no se puede ir a las elecciones, ¿no? O se anulan todas estas demandas, ¿no? ¿Cómo se van a anular? En fin, las elecciones son un misterio, no sabemos en qué circunstancias se van a realizar o si se van a realizar, pero de que hay la intención de inhabilitar
a Andrónico, eso está evidente. Y no es a través de este muchacho Peter no sé cuántos, ¿no? Sino que este Peter es la Lidia Patti, ¿no? De ahora. ¿Quién es Lidia Patti? La que puso la cara y la firma para procesar a Camacho, a Pumari y a Janine Áñez, ¿cierto? Siempre se busca un nadie para firmar y hacer sus demandas. Y eso es lo que son estos muchachos, Humberto Vidaurre, que no sé si es un muchacho, y Peter Beckhauser, ¿verdad? Son los tontos útiles que ponen la firma para hacer esta maniobra política. Si no logran inhabilitar o inhabilitándolo a Andrónico, hay que ver y sopesarán si Arce tiene la fuerza de declararse ganador, ¿no? Porque por ahí saca 5%, en la medida que la crisis aumenta, Arce pierde votos. ¿Qué tal que se declare ganador como Maduro y el Tribunal Constitucional con sus prorrogados diga, sí, este señor es el ganador, aquí está, ¿qué hacemos? No hay que descartarlo, Amalia, porque una diputada ha denunciado en las últimas horas que se ha aprobado un proyecto de ley 428 que va justamente en la línea que tú estás señalando, ¿no? De que eventualmente no se proteja la voluntad popular, sino más bien se la distorsione y se declare ganador, ya sabemos a quién, ¿no? Que digan, estos son los resultados y listo, sin mostrar actas, sin mostrar nada, sin mostrar ningún papelito, digan, aquí está al ganador de las elecciones. Así están las cosas, Amalia, pero quien parece que está olfateando esto es Evo Morales, un político experimentado, y ha decidido movilizar a su gente. Ha anunciado para este lunes una movilización ya aquí en La Paz hasta que Arce se vaya, no por estos temas que estamos mencionando en esta última etapa del programa, sino por la carencia de productos, por el mal manejo de la economía. Entonces, parece que con ese discurso que cala más entre la gente, quiere arremeter ya en las calles contra el gobierno de Arce. ¿Lo logrará? Se ha mostrado muy débil en las últimas movilizaciones, en los últimos paros, bloqueos. A ver, veremos qué es lo que pasa a partir del lunes, Amalia, acá en la ciudad de La Paz. Cacho, estamos llegando al final, pero por favor aclárame este proyecto 428. Me dejaste sorprendida. ¿Quién lo presenta? ¿Ya es ley? ¿Es un proyecto? ¿Qué dice? Una diputada de oposición dice que se ha aprobado en la Cámara de Diputados este proyecto que de alguna manera va en la línea que tú mencionas de convalidar una especie de triunfo electoral sin mostrar ningún indicio, ninguna prueba de que haya sucedido tal como señala esta posibilidad de que se le entregue el triunfo de manera ilegítima a Luis Arce. Lo ha denunciado esta diputada, así que está ahí, hay un video donde ella dice con mucha firmeza que esa es la intención del gobierno. Este proyecto de ley, Amalia, subió ya a senadores, ya está en la Cámara de Senadores, y lo que pide esta diputada es, dice, por favor, párenla ahí, no aprueben, no sancionen, porque esto tiene un destino espurio para la democracia del país. O sea que sin mostrar actas, el Tribunal Electoral o el Tribunal Constitucional puede declarar ganador a quien le plazca. Así es. Bueno, Cacho, con esa alerta al país de que la situación es muy grave, de que la oposición en vano se están sacando los ojos unos a otros, porque no se dan cuenta qué es lo que está pasando ni quién es el enemigo principal en esta coyuntura. No solo las elecciones, la democracia está en riesgo. ¿Y quién pone en riesgo a la democracia? Pues el MAS de Arce Catacora, que tiene muchas razones, muchos millones de razones para pretender prorrogarse. Yo llego hasta acá, Cacho, si tienes algo más que agregar. Lo has dicho muy bien. Solamente, Amalia, por favor, permíteme agradecer a la cantidad enorme de seguidores, de amigos, de amigas
de directores de medios, de periodistas, de líderes políticos, de empresarios, de dirigentes sociales, de representantes de organizaciones no gubernamentales. Realmente el apoyo a que volvamos con el programa ha sido inmenso, sobre todo porque quieren escucharte, quieren verte. Tu palabra es fundamental en este momento en el que vivimos a salto de mata en el país, Amalia querida. Muchas gracias por ese apoyo, que es lo que da aliento para estar acá. Muchas gracias por tu apoyo y por tu decisión de continuar en esta segunda temporada de Último Momento. Cacho, te mando un abrazo súper cariñoso y será hasta el domingo. Esto es Cabildeo Digital.